Dios les bendiga, iglesia. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Espero que estén muy bien y con la ayuda del Señor, siguiendo adelante, tratando de obedecer lo que Dios nos ha pedido para poder seguir cumpliendo la labor de poder ir y hacer discípulos. Si recordamos, estuvimos en este entrenamiento, los 4 campos. Este fue un entrenamiento en el cual pudimos hacer conciencia de lo que es la Gran Comisión. Del hecho de salir a testificar es muy importante, pero también el hecho de poder ir y hacer discípulos es algo que Dios nos ha establecido en su palabra. Quiero que este tiempo pues sea un tiempo de reflexión nuevamente, un tiempo en el cual podamos recordar, un tiempo también en el cual podamos reflexionar. Llevar a cabo esta labor requiere esfuerzo, recursos y la utilización de nuestros dones espirituales. Así que podamos recordar este momento y esa manera también el poder hacer énfasis en lo que Dios nos ha establecido. Si recuerdan, esta alegoría es prácticamente tomada de una historia de la palabra del Señor, en el cual hace referencia de que hubo una persona, un sembrador específicamente, que fue a sembrar la semilla, sembró la semilla, se fue a descansar y prácticamente germinó la semilla sin que éste supiera cómo había sucedido esto. La cosa es que cuando nosotros identificamos todas las cosas en relación a esta historia, podemos ver que el ciclo que se da en la reproducción de la siembra de cualquier tipo de grano, por ejemplo, es necesario ir al proceso de encontrar un campo, luego sembrar la semilla, ver el crecimiento y luego participar de los frutos, que es ya el tiempo de la cosecha. Dios nos ha dicho de que los campos blancos están, prácticamente es el tiempo de la cosecha. Pero esos campos blancos están relacionados al corazón del ser humano, en el cual no tiene a Cristo, no ha venido a Jesús y recibirle como su Señor y Salvador personal. Pero es necesario orar por ellos, orar y poder tener ese tiempo en el cual comenzar esa búsqueda de esas personas. ¿Para qué? Para que luego podamos llevarle el mensaje de salvación, la palabra viva, que es la semilla, el evangelio de Jesucristo. Y de eso pues pudimos hablar también de la manera en que nosotros podemos transmitir el evangelio, en el cual podamos prácticamente transmitir la base del evangelio de Jesucristo, que es el arrepentimiento y creer en Jesucristo como Señor y Salvador personal. De esto pues reconocemos de que en ocasiones hay frutos inmediatos, es decir, que una persona viene a Cristo, pero hay personas que no lo hacen. Pero de aquellas personas que vienen a Cristo es necesario tomar el proceso, que es el siguiente, de crecimiento. Y ese proceso de crecimiento, lo que sucede es en la vida cristiana, es la parte de poder discipular, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Eso es prácticamente la parte del discipulado. Ayudar y acompañar a estas personas, hermanos en Cristo, que han venido a esa salvación y ayudarles y enseñarles cómo ser verdaderos discípulos de Cristo. Luego viene esa etapa de crecimiento y viene el momento también en el cual pueden empezar a dar frutos. Pero sabemos de que desde muy temprano pueden ellos comenzar a dar frutos, pero también es la parte de poder reproducir este ciclo en el cual pues vuelve nuevamente a buscar un campo blanco, la puesta de la semilla, luego viene el crecimiento, sabemos que el crecimiento lo da Cristo, y el tiempo de la siega. Entonces ese es como medio de recordatorio para el tema de los 4 campos. Y yo quiero hacer reforzamiento en un tema que nosotros estuvimos involucrados en cuanto a esta imagen, de lo que representa esta imagen. Si ustedes lo recuerdan, hablábamos acerca de un semáforo. Y este semáforo prácticamente pues tiene la luz roja, la amarilla y la verde. Y de esto pues decíamos qué es cada luz dentro de las personas que nosotros evangelizamos.
Si recuerdan el semáforo, pues en la parte de la luz roja nosotros transmitimos el Evangelio y esa persona pues al final del momento en que le predicamos de Jesús, no quiere pues tomar la decisión de venir a Cristo, no quiere arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y eso es la parte que nosotros podemos entender de que es muy importante aún así transmitirle el Evangelio, y si ya no quiere pues dar como ese paso de confianza en Cristo Jesús, hasta ahí llega ese tiempo, ¿no? Y se le toma como una luz roja porque no quiere ningún tipo de relación con nosotros y tampoco con Dios. Pero ahora viene esa luz amarilla. En esa luz amarilla, pues predicamos el Evangelio, llegamos al tiempo de poder transmitirle de que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna, pero por alguna razón en su corazón no quiere tomar la decisión de venir a Cristo y recibirle como Salvador personal. Pero nosotros tomamos a bien el poder invitar a esta persona, de hacerle la propuesta más que todo, de poder recibir estudios de la palabra de Dios y llegar a su casa, darle esta parte, ¿no?, de que se necesita. Esa persona dice que sí quiere recibir estudios de la palabra del Señor. Y bueno, aunque no ha recibido a Cristo, pero la palabra del Señor todavía está vigente en el corazón de esa persona. Y es necesario, pues, a través de unos estudios que ya hemos establecido, que hemos visto a través de algunas historias en la Biblia, que pueden ser de mucha ayuda para poder ayudar a esta persona, que es para nosotros como entendimiento, es una persona que es luz amarilla. Y luego vienen las personas que son de luz verde, que ya entendemos que estas personas han venido a los pies de Cristo, o sea, aceptan el mensaje, reciben a Cristo como Salvador personal en arrepentimiento, y ahora es necesario discipularlas. Entonces a estas personas tomamos como luz verde. ¿Qué es lo que da a entender esto? Bueno, de los estudios que pudimos desarrollar. Estos estudios de luz amarilla, ¿no? Recuerden, son aquellas personas que están con el deseo de poder recibir algún estudio de la palabra del Señor, pero que finalmente pues no han tomado la decisión, pero ahora es la oportunidad. Bien lo dice las Escrituras, que la fe viene por el oír, y por el oír por la palabra del Señor. Así que no tengamos en poco esa parte. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? No somos nosotros los que convencemos a las personas, sino es Dios mismo convenciendo a las personas en su Espíritu Santo para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Así que tomemos esta referencia y prácticamente eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Cómo se desarrollan los estudios? Simplemente pues hemos dividido en 3 partes, y esto le llamamos 3 tercios, el primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio, en el cual venimos y apartamos por etapas lo que es el estudio. Llegamos a la casa de esa persona y comenzamos a desarrollar estos estudios. Entonces en la primera etapa se habla acerca de cómo estuvo su semana, cómo ha sido su vida en estos días, cómo pues está la familia, que se recuerda de esa última vez que platicábamos, qué es lo que usted tomó en cuenta en esa ocasión, etcétera, etcétera. Se tiene tiempo de oración o acción de gracias, y luego se ora por todas y cada una de las peticiones, y se ora por el tiempo que se va a tener en ese lugar. Se puede hacer un tiempo de oración y también de alabanza. Así que es un tiempo bastante como para poder hacer como esa parte pues de no solamente venir, sentarnos y dar en una sola dirección lo que es la enseñanza. También comenzar a poder interesarnos por la vida de esas personas. Así que esta es la manera en que podemos hacerlo. Viene la segunda etapa, que prácticamente es el desarrollo del tema, del estudio. Y por ejemplo, se llama el endemoniado gadareno. Y esto está enfocado en el libro de Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. Esto lo desarrollamos en uno de los días de entrenamiento. Y hablábamos de este endemoniado gadareno.
Hay un versículo siempre que nos da como esa introducción, y eso está en Lucas, por ejemplo, en este estudio, en Lucas 19 y 10. Lucas 19, 10 nos habla acerca de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desarrollamos esa primera parte, nos anclamos o nos damos ese soporte más que todo en el método de la espada. ¿Qué se dijo, por ejemplo, acerca de Dios dentro de esta historia? Reconocemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién de los tres aparece en esta historia? Jesucristo en algunas historias, el Espíritu Santo en otras historias, etcétera, etcétera. ¿Qué se habla acerca de él? ¿Qué se habla acerca del hombre? En la base de la espada. ¿Qué pecado debemos rechazar en esta historia? ¿Qué buenos ejemplos podemos tomar en esta historia? Y así se desarrolla este tiempo. Y luego finalizamos esta segunda etapa teniendo algunos puntos de discusión, no tanto de discutir, sino de reflexión. Y eso es la manera en cómo podemos llevar esta segunda parte. Y luego ya cerrando el tiempo del estudio, ya llevamos las cosas a la práctica. Necesario pues cómo venir y poder aplicar este estudio a nuestras vidas. Cómo podemos ponerlo en práctica y comenzar a motivarlo para que pueda transmitir esta historia a otras personas allegadas que pueden tener ese punto de conexión también con ellas, que vamos a ver si pues existe el interés, el deseo, ¿no? Y pues de poderle proveer una Biblia también si no la tiene, para que él pueda comenzar a leer. Y el reto es el hecho de poder comenzar a leer el libro de Lucas y el libro de Hechos. Y podemos hacerle referencia de que cada vez que lea las escrituras puede utilizar el método de la espada para poderle dar como un sentido a lo que está leyendo. Y luego cerramos el tiempo en oración. Todos los estudios se desarrollan así. Recordemos de que esto es ida y de venida. Es una comunicación, un tiempo de estudios en dos sentidos, no en un solo sentido, porque cuando es un solo sentido es solamente una persona hablando y la otra escuchando. Y ese no es el fin de estos estudios. Es de poder escuchar a las personas, que sea la otra persona quien está recibiendo. Por ejemplo, la que está recibiendo es la persona que más debe de estar hablando y expresando su opinión. Y nosotros debemos ser los que menos hablamos dentro de estas reuniones. Así que, ¿cuál es el punto? Es comenzar a hacer preguntas en relación a lo que estamos estudiando. El primer estudio es el endemoniado gadareno. El segundo estudio es el llamado de Mateo, que es una luz amarilla también. La mujer pecadora, el tercer estudio, luz amarilla. Nicodemo, el maestro de la ley, otra luz amarilla. El quinto estudio, los dos hijos, luz amarilla. El joven rico sería el último estudio de la luz amarilla. Y de estos 6 estudios, prácticamente tratamos de desarrollar uno por semana. Y lo que se anhela es que la persona pueda entender claramente qué es arrepentimiento y creer, según Marcos 1:15. Así que está de parte de nosotros el continuar con estos estudios, tratar de por lo menos hacerlo una vez por semana y que el Señor haga su obra. Ya en nuestra parte es el hecho de ir y transmitir la palabra, pero la parte del Señor es convencerlo a él de su pecado, que está en pecado y que necesita venir al arrepentimiento que es en Cristo Jesús. Luego viene lo que es el tiempo de discipulado con aquellos que son luz verde y que prácticamente vamos a instruirlos, a acompañarlos, a enseñarles que guarden todas las cosas, así como dice la Escritura en el libro de Mateo, que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estos estudios se desarrollan de la misma manera.
siempre con los 3 tercios. Pero en esta ocasión ya no son estudios, sino que los relacionamos a mandamientos. Son cosas que Dios manda, ha mandado dentro de la Escritura. Y dentro de ello, pues, es reforzar esto del arrepentimiento y creer. Luego el tema de la oración, que son prácticamente cosas que entendemos que la persona tiene que saber en sus inicios, en su relación espiritual con el Señor, siendo una nueva criatura, para poder crecer en su vida espiritual. Cómo estudiar la palabra. Mandamiento número 3. Ir y hacer discípulos, que este estudio se divide en 2 días. En este mandamiento 4, prácticamente tenemos un día para desarrollar esta primera parte de explicar por qué nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. Y la segunda parte, pues, es enseñarle a él cómo evangelizar y poder tener todas estas etapas en el cual también nosotros modelamos, asistimos, observamos y delegamos. En esto de modelar, nosotros mostramos cómo se hacen las cosas. En el hecho de asistir es darle cierta responsabilidad a esa persona y asistirle en los momentos que sienta como que las cosas no están saliendo o no sabe qué decir. Se le asiste, se le ayuda. Luego el tiempo de observar, y es más que todo estarle allí presente, pero ya la mayor parte la lleva la otra persona que estamos discipulando. Y finalmente delegar, que es prácticamente decirle: tú estás listo, comienza la labor con alguien más para que tú puedas hacer lo mismo que yo hice contigo. Y esos son 2 días que se lleva. Luego el amor. El amor es fundamental también. Debemos amarnos los unos a los otros y aún amar a nuestro prójimo y amar a nuestros enemigos. El hecho de dar no solamente es la parte de dar económicamente, aunque es parte también de lo que Dios nos ordena, sino el hecho de poder dar de nuestro tiempo, de nuestros recursos y de los dones espirituales que Él ya nos ha dado. Luego viene el explicar el bautismo, y con este fin se espera de que esta persona, al terminar este tiempo, él pueda bautizarse. Y finalmente hablamos acerca de lo que es la cena del Señor. Y estos son los 8 mandamientos, son 8 estudios. También se espera de que sea uno por semana, por lo menos. Y la idea es que esta persona pueda ser discipulada, acompañarle, aún a pesar del tiempo que se ha dedicado, que es prácticamente 2 meses, se pueda seguir ayudándoles. No termina aún ahí, sino es el hecho de poder seguirle ayudando. Entonces, hermanos, llegamos hasta este punto. Con este video vamos a seguir hacia adelante. Vamos a desarrollar todos los estudios que no pudimos ver antes de lo que fue en el tiempo del entrenamiento, porque en el entrenamiento solo pudimos abarcar lo que fueron 2 estudios, uno de luz verde y uno de luz amarilla. Así que les dejo con lo que hemos hecho hasta este momento, y ahora el deseo de que ustedes sigan hacia adelante y puedan seguir con este fin de poder seguir cultivando en su corazón el poder ir y hacer discípulos. Entonces sigan adelante con el resto de los videos, y que la honra sea para nuestro Dios en todo tiempo. Dios les bendiga.